Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canal 101, 1101 HD de Claro, Canal 81 de Altiz Dominicana, Canal 46 de Win Telecom, Canal 10 y 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 70 sistemas de cable en la República Dominicana, a través del satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en las plataformas digitales disponibles en nuestra página web sumundotv.com, también masivamente a través de las redes sociales, los periodistas de Su Mundo TV tempranito en las calles de la República Dominicana para seguir los principales acontecimientos informativos de la nación dominicana y nuestros análisis, temas inéditos en los periódicos Primicias Impreso, Primicias Digital y en las megas ediciones. Señores, rápidamente en este día, el CONET presenta sus propuestas a los candidatos políticos para las elecciones del 2024. Y ahí el CONET sacó a relucir entre sus propuestas la propuesta de un sistema fiscal más ágil, anuncia inversiones por 30,000 millones de dólares del sector privado y la meta de generar 500,000 nuevos empleos en el periodo 2024-2028. Es un documento bastante amplio que sale producto de la convención del CONET que aborda la competitividad, la educación, el tema fiscal, el tema productivo, las innovaciones. Es un documento bastante amplio. Allí estuvo el presidente Luis Abinader, estuvo una representación del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Fernández también creo que a través de un video. El CONET siempre ha estado muy activo, lo ha dinamizado el CONET. Celso Juan Marrancini, expresidente, bueno, esa es de la pasada convención, esa que está ahí cuando Pedro Brache era el presidente, pero ayer hay una imagen donde aparece Charlie Mariotti, directivos del CONET entregando el documento, Julio Virgilio Brache, Celso Juan Marrancini, que se lo está entregando al presidente Abinader. Y realmente yo quiero que el CONET le entregue eso a los partidos emergentes de la República Dominicana en un acto especial para darle mayor fortaleza democrática, porque aquí hay una mala costumbre en la República Dominicana. Una mala costumbre de pensar dos cosas. La primera, que el Gran Santo Domingo es la República Dominicana, muchas veces olvidando 31 provincias de la República Dominicana que aportan al PIB, a los ingresos del gobierno, a los empleos, y que son tan dinámicas en la economía como el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo no genera todas las divisas que genera la provincia de la Altagracia con el turismo y la provincia de la Romana. De esos 10,000 millones de dólares que está hablando el Banco Central, que podríamos llegar al finalizar el 2023, usted tiene que anotar ahí de eso los cruceros de Puerto Plata, que aunque no son turistas permanentes, sino de paso, pero también aportan sus dólares. Los cruceros de la Romana, pero la mayor cantidad de habitaciones está en Punta Cana, en Catcana, Ubero Alto, Macao. Ahora se está desarrollando Miches, y usted tiene que meter ahí a Verón, a Bávaro, y tiene que meter ahí también a Bayahibe con ese desarrollo turístico que tiene. Entonces, la otra mala costumbre que hay en el país
es que creen que aquí el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM son los otros dueños de la República. La democracia está conformada por todos los núcleos que tiene una sociedad, no importa el tamaño. El Palacio Nacional es tan importante como una junta de vecinos, lo único que tienen objetivos diferentes. Pero fuera del Palacio Nacional hay instituciones que tienen el real poder en este país. ¿Quién tiene más poder aquí que el Banco Central? ¿Quién tiene más poder aquí que la DGI, que la Dirección General de Aduanas? ¿Quién tiene más poder a nivel nacional que el Ejército de la República, con brigadas en Barahona, en Mao, en Santiago? En San Pedro de Macorís está la 6ª Brigada del Ejército. Ahí en el 25 está la 1ª Brigada. Y yo recuerdo que cuando Balaguer era presidente, que Neyni, Barceja y Pérez tenían unos grupos en pugna. Cada vez que Balaguer emitió un decreto nombrando el comandante de la 1ª Brigada, los periodistas de la época, en una especie de periodismo interpretativo, le agregaban un párrafo, decían, el general Pérez fue nombrado comandante de la poderosa 1ª Brigada. Solamente hay que ir el 27 de febrero al desfile militar que encabeza el presidente para que usted vea lo que no se ve casi durante todo el año, todas las unidades militares que el país tiene, antisecuestro, el CEFRON, el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, pero además en expansión con la base aérea nueva que hay en Barahona, que fue creada por el presidente Abinader. Es decir, que el poder en el país hay que analizarlo fuera y dentro del Palacio, porque el Palacio no hace nada y el presidente, si en el Congreso no aprueban las iniciativas que ordenan la Constitución de la República. Entonces hay otro poder fuera del Palacio que es el poder judicial. Y ahora se están untando con un nuevo poder, como diría mi amigo Juan Cruz Trifolio, o Hugo López Morrover, se están untando ahora, dando a conocer que hay un 4º poder municipal. Pero aquí hay un 4º poder de loas históricas. La prensa, el 4º poder. Para mí, y con esto yo concluyo ese tema, para mí el poder está en el pueblo, el dueño de la República Dominicana, el que elige y quita a los gobernantes, los legisladores, los alcaldes, y por eso se torna muy interesante la lucha que hay con esta alianza y el PRM, que chocan de frente en una lucha de titanes por el poder en las elecciones municipales y en las elecciones de mayo del año que viene, para decidir quién será el inquilino allá en el Palacio Nacional 2024-2028. Por otra parte, da vergüenza que el país, señor presidente, que el país tenga que importar 130,000 toneladas de cerdo luego de la gripe que le da a los cerdos. Entonces no hemos progresado, no hemos recuperado las provincias luego de que se erradicara mayoritariamente la enfermedad que afecta a los cerdos. Entonces, si suspendimos las exportaciones de plátano, si una libra de yautía llegó hace poco a 110 pesos, yautía blanca, si los guandules con coco están a 100 y pico de pesos la lata, el pollo no baja de 80 pesos la libra, tenemos un problema con los víveres blancos, tenemos la amenaza del dere casta con el arroz. En el arroz hay que reconocer que se producen más de 14 millones de quintales al año. Si tenemos tantas crisis con los cebolleros, entonces, señor presidente, yo quiero plantearle a usted como un hombre práctico que asuma el control de 2 gabinetes urgentemente, señor presidente. El gabinete agropecuario, para que la seguridad alimentaria de este país no peligre. Porque yo estoy entre los
que no creo la famosa frase de que nosotros producimos el 85% de lo que consumimos. Aquí no se han recuperado los cítricos después de la enfermedad. Entonces, asuma el gabinete agropecuario. Y el otro que usted tiene que asumir urgentemente, que lo ha puesto a chocar con el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, es el tema eléctrico. Coja el gabinete eléctrico también, presidente, porque el pueblo está gritando por las facturaciones eléctricas y el pésimo servicio de las EDES. Y ahí veo a Paliza, que tiene una polémica con Leonel Fernández sobre los apagones y el tema eléctrico. Vamos al primer cambio de este día. Vamos a compartir con un hermano de décadas, 50 años en la tributación. Vamos a hablar con nuestro hermano Francisco Canahuate sobre temas de interés total para nuestros televidentes en todo el trayecto del programa. Adelante, señor director. Bien, amigos y amigas, en Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial, damos los buenos días a Francisco Canahuate, que acaba de escribir este importante libro. Ya lo habíamos presentado, inmediatamente lo recibimos. El libro El Puente, 50 aniversario. Y aquí, en la contraportada, el primer párrafo tiene un significado extraordinario. 50 años en la tributación. Buenos días, Francisco Canahuate. Hola, Alex. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a compartir con nosotros estos minutos. Y te agradezco esta oportunidad que me das. Siempre estará abierta tu presencia en nuestros programas. Gracias de nuevo. Mira, ¿qué te motivó a escribir este libro 50 años después en la tributación? Varias razones. Una pregunta que me formulaba era que a los 50 años de ejercicio en la tributación, ¿qué podía hacer por esto? Y comenzamos en la época donde era manual y análogo el sistema, y estamos en la época digital. Entonces, técnicamente, se conoce todo el avance que ha tenido la República Dominicana, y me concentré en la parte de los derechos y las obligaciones de los contribuyentes. Y esa fue la base para dejar este documento como una orientación para la vida, tratando los valores esenciales, fundamentalmente en la ética, en el marco de esos valores. Mira, yo escuchándote, me motiva una pregunta sumamente importante. Cuando no había ese desarrollo digital, estamos hablando de las máquinas Olimpia, estamos hablando del folder, estamos hablando de la hoja de 8,5 por 11 en papel bond. ¿Cómo la entonces Dirección General de Impuestos sobre la Renta llevaba el expediente de las personas físicas y de las empresas para fines de registro de pago, de cobro, de deudas? El control siempre ha existido, era manual. Lo único que se procesaba en una máquina que se denominaba entonces en el búnker, que era con aquella tarjeta de la Seguridad Social, era la parte de los asalariados. Todo lo demás se manejaba de manera manual. Eran archivos controlados manualmente, las declaraciones se hacían presencial. Había una sola agencia local en la ciudad de Santo Domingo para todo el Distrito Nacional y lo que hoy es la provincia de Santo Domingo. Y los días de vencimiento de plazo para presentar la declaración se hacían colas infinitas. A veces a las 2 de la mañana todavía estaban los contribuyentes ahí en fila y teníamos que hacer operativos para que concluyera el proceso. ¿Qué hacíamos entonces? Se le sellaba la declaración, se le daba un ticket y se le decía que volvieran al día siguiente a retirar la declaración a aquellos que tenían saldo a favor o ninguna diferencia a pagar ni saldo a favor, y a los que tenían que pagar se le hacía el recibo
con ese criterio de provisionalidad. Hoy tenemos una oficina virtual que genera las obligaciones tributarias y el contribuyente puede pagar desde su casa haciendo un clic, vía el sistema bancario o vía directamente a la administración tributaria. Esa es parte de los cambios que se han producido. Sin embargo, no había tanta tecnología, pero había muchos criterios para definir los controles tributarios. Y la presión tributaria era mayor que ahora. Hubo un momento cuando los ingenios estaban como la base productiva principal del país y que era el principal contribuyente del Consejo Estatal del Azúcar, que la presión tributaria llegó a un 18% y ahora estamos luchando en el 14% para tratar de que vuelva al 18, al 19%. Quiere decir que ha habido experiencia a lo largo de estos años de lo que ha sido la gestión de la administración tributaria, que en ese momento eran 3 direcciones generales: impuestos sobre las rentas, rentas internas y aduanas. Impuestos sobre las rentas no cobraba impuestos, administraba, expedía el recibo y renta interna era quien hacía los cobros. Ahora impuestos internos hace las 2 gestiones: generar la obligación y efectuar los cobros. Han cambiado los tiempos. Mira, Francisco, ¿qué cantidad de dinero, para que los amables televidentes tengan una idea, se recaudaba en ese momento, que rendía tanto el dinero que no había que buscar préstamos? En los años 70 todavía el presupuesto de la nación andaba alrededor de 150 millones de pesos. Había un criterio de austeridad. En los 12 años que tienen 2 vertientes, una vertiente política y una vertiente económica, se sentaron la base en la parte económica para lo que sería el crecimiento y desarrollo económico potencial posterior. Incluso muchos de los elementos de inversión pública que se hicieron fueron con recursos propios. Esos 12 años del gobierno de Balaguer se caracterizaron por austeridad, ahorro interno e inversión pública. No entro en la parte política, sino en la parte económica. Y ahí se trazaron leyes de desarrollo, de incentivos tanto al turismo como a los bancos de desarrollo y otras entidades. Y eso sentó la base para que en el 1992 se diera el salto a lo que es una economía abierta, donde estamos globalmente integrados y cambiando constantemente la relación de la República Dominicana con el mundo exterior. Surgieron las zonas francas en aquel momento y se consolidaron, que ha sido un pilar para la tecnología, para el empleo de calidad y para el desarrollo de las exportaciones. Se desarrolló el turismo con una ley especial y hoy día el destino turístico que tiene la República Dominicana, ya eso por sí mismo es un incentivo que no necesita tanto incentivo fiscal para operar adecuadamente. Mira, tú sabes que escuchándote, yo recuerdo cuando comenzaron a hablar de la zona industrial de Herrera con la ley de incentivos, el año 1968-69, en los 12 años de Balaguer. Posteriormente se desarrolla a principios de la década de los 80, el Parque Industrial de Jaina, pero anteriormente, en los años 70, se hizo un énfasis en que el país tuviera la refinería dominicana de petróleo en Jaina, y realmente lo fiscal ha tenido mucho que ver de manera preponderante en el desarrollo empresarial dominicano, y es uno de los temas que realmente está en este momento en boga con el Fondo Monetario Internacional. Hay un sector que plantea la eliminación del gasto tributario para aumentar las recaudaciones.
pero entonces hay otro que dice que eso afecta la inversión, el empleo. ¿Por dónde anda tu visión alrededor de esas dos posiciones? Los incentivos fiscales que se han denominado últimamente gasto tributario tienen una razón de ser para impulsar un sector de la economía, pero no pueden quedarse de manera permanente, porque entonces traen como consecuencia una gran concentración de la riqueza y hace inequitativo el sistema tributario. Lo que yo pienso es, y me hago la siguiente pregunta, me la hago en público y a continuación hago el comentario. ¿Por qué los empresarios reclaman leyes de incentivos fiscales? La razón es porque el costo tributario por las altas tasas impositivas vigentes en el país le quitan competitividad con el mundo exterior. Entonces, para atenuar el impacto de las altas tasas impositivas, buscan leyes de incentivo para bajar el costo tributario y poder operar en ese sentido. Pero entonces eso trae como consecuencia una inequidad, que una parte de la población tiene tasas altas y la otra parte tiene tasas reducidas por incentivos. Y los que tienen tasas altas comienzan a buscar mecanismos de evasión y elusión fiscal. Y eso trae dos problemas para el país. Uno, hace complejo el sistema tributario, le quita eficacia a la administración tributaria, que tiene que destinar los recursos humanos y tecnológicos a administrar los incentivos, comenzando por un directorio, pasando por el Ministerio de Hacienda para las aprobaciones, donde hay a veces costos ocultos, y finalmente la aplicación de esos incentivos. Mientras eso ocurre, tiene que generar presión adicional para buscar el cumplimiento de aquellos que por tener tasas altas tratan de evitar el costo fiscal y poder competir en los mercados. Entonces, por eso hemos planteado de una manera clara, transparente, que lo más saludable es que el incentivo sea para el universo de los contribuyentes. El mayor incentivo es la transparencia, bajando las tasas impositivas, aumentando la base imponible y solamente mantener los incentivos en aquellos casos y en aquellas actividades que requieren de ello por su inicio. No solamente en materia de impuestos sobre la renta y TEBIS, sino en el caso del turismo, se puede mantener el equipamiento libre de impuestos para importar lo necesario en los hoteles, pero los incentivos de la tributación interna ya es hora de que se revisen, porque la República Dominicana per se es un destino turístico ya confiable y el inversionista viene y encuentra un mercado hecho, un mercado competitivo y no tiene necesidad, como pasaba aquello de Ángel Miolán, de dónde están los turistas, porque ya tenemos un flujo significativo y una infraestructura que no tiene nada que envidiar a ningún país del mundo. Francisco, hay un tema histórico que yo siempre he querido analizar. En el periodo 1982, el doctor Jorge Blanco, siendo presidente de la República, prefirió perder su popularidad y aceptó el paquete del Fondo Monetario Internacional, que terminó con una poblada luego de una Semana Santa. Pero ¿qué ocurre? Que nació el ITEBIS, ¿verdad? En el 82. Nació una reforma para los ingresos del gobierno con parte de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Si no hubiese nacido el ITEBIS y no hubiese nacido alguna otra iniciativa para los ingresos públicos, que fue criticada por la oposición de aquel momento, pero que entonces siendo gobierno aumentan el ITEBIS al 18%. ¿Qué te parece que hubiese pasado si no hubiese comenzado lo del 82 y lo que tú mencionaste ahorita de la reforma del 92 de Balaguer? Primero, el ITEBIS no comienza en el 82,
sino con la ley 74 en el 83. Y vamos a comentar. ¿En el 83? Exacto, en enero del 83. Pero fue en el gobierno del doctor Jorge Blanco, Sí, el 83 exacto. sí, todavía. Sí, porque fue a raíz como de cuando vino el fondo. Tú me has hecho una pregunta que me permite una reflexión un poco histórica. En el periodo 78-82, que fue el periodo en que gobernó don Antonio Guzmán, hubo una situación muy particular, y fue que el presupuesto de gasto era de 1.000 millones de pesos anuales y el de ingresos 600 millones de pesos. Quiere decir que había un déficit de un 40%. ¿400 millones? Y eso trajo como consecuencia el inicio del endeudamiento y de la emisión de inorgánicos para financiar ese presupuesto, cosa que no había ocurrido hasta el 78, que se financiaba con los ingresos que pagaban los contribuyentes. Pero a partir de ahí, ese 40% se comenzó a financiar, y hubo un momento en el 82 donde ya no había cómo honrar la carta de crédito en el Banco Central, que la tasa de cambio era la par hasta ese momento, $1 igual a $1, y se les otorgaba los dólares a los importadores mediante el sistema de carta de crédito. Y llegó un momento a principios del 83, cuando cambia el gobierno, que las cuentas están en rojo. Esos déficits acumulados, más la cesación prácticamente de la conversión monetaria, trajo como consecuencia las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el ITEBI, que se llamaba IVA, en el 78. Impuesto al valor agregado. En el 78 nosotros fuimos a Argentina justamente a estudiar cómo implementar el ITEBI en la República Dominicana, pero no prosperó porque hubo huelga de la Federación de Comerciantes de manera reiterada oponiéndose al ITEBI. Y este es el comentario que quiero hacer histórico en esto. El 28 de diciembre de 1982 se sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley cambiándole el nombre de ITEBI, de IVA a ITEBI, no ITEBIS, sino ITEBI. ITEBI. Y el día 15 de enero se había convertido en la ley número 83 de ITEBI. ¿Por qué ITEBI? Porque no abarcaba los servicios. No abarcaba los servicios. Y era fundamentalmente para la parte industrial. Esta ley fue proyectada para recaudar 90 millones de pesos y recaudó 90.4 millones. Fue cronométrico, porque como era la industria a la que se le iba a aplicar y estaban las cuentas conocidas de lo que eran las transacciones de la industria, entonces se pudo proyectar de manera cronométrica. La tasa original fue un 6%. Quiere decir que esto aclara cómo los déficits fiscales acumularon atrasos y obligaciones que obligaron la intervención del Fondo Monetario Internacional y por vía de consecuencia medidas restrictivas que trajeron como consecuencia que llegando de una Semana Santa y anunciándole al país el aumento de los precios por esa nueva figura tributaria, entonces hubo una protesta que trajo como consecuencia varios muertos con la intervención de los militares en la calle. Oye, eso, una medida tributaria obliga a lanzar a las calles para preservar los negocios, las vidas, y para cada quien jugar su rol. Los que protestaban estaban jugando su rol de disgustado, pero el Estado a través de los militares y de los policías pensando en la seguridad pública. Ahora, ¿cuál hoy es más importante para fines de los ingresos fiscales, de esos informes que la DGI ofrece mensualmente, del impuesto sobre la renta o el ITEBI? El ITEBI se ha convertido en el principal impuesto del sistema. El ITEBI comenzó en Francia en el año 1954 y se ha extendido por todos los países del mundo
porque juega dos roles. El rol de instrumento de recaudación por una parte y de información cruzada por otra. Quiere decir que no solo recauda, sino que contribuye a combatir la evasión del impuesto sobre la renta. Ahora, el más justo y equitativo de los impuestos es el de la renta, porque el contribuyente paga una proporción de lo que gana después de deducir los gastos. Sin embargo, esto no es válido para todos los segmentos contributivos. Y aquí vamos al punto de los asalariados. El asalariado no tiene obligación de presentar declaración anual de impuestos sobre la renta, pero tampoco tiene gasto deducible, sino que sus ingresos tienen una exención contributiva anual y el exceso de esa exención contributiva tributa con una escala de un 15, un 20 y un 25%. Como no tiene gasto deducible, el impuesto para los asalariados que pasan la exención contributiva se convierte en un impuesto mayor que para los sectores que tienen derecho a gasto cuando lo comparamos solamente con los ingresos. Por eso algunas personas plantean un impuesto a los ingresos brutos, lo cual tampoco es una recomendación técnicamente válida, porque aunque puede ser desde el punto de vista político una variable para recaudar, no es menos cierto que se convierte en un costo altísimo y desnaturaliza además el impuesto sobre la renta, que por naturaleza es sobre los beneficios que se generan, y grava tanto a las empresas como a las personas físicas, incluyendo a los asalariados. Todos los que no son asalariados solamente tienen obligación de rendir una declaración jurada anual y pagar el impuesto sobre la renta, entre los cuales se adelantan una parte del impuesto bajo la denominación de los anticipos, que es otro tema que conviene siempre comentar. Vamos al segundo cambio y venimos con el anticipo, con la indexación y además otros temas que Francisco quiera abordar en este espacio, hablando la verdad en este día. Adelante, señor director. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, continuamos con Francisco Canahuate, nuestro invitado en este día. Francisco, el tema del anticipo. El año pasado el crecimiento económico fue totalmente diferente a lo que ha ocurrido en el año 2023. ¿Cómo calculan por adelantado el anticipo cuando no hay seguridad, por ejemplo, de que una empresa venda lo mismo que vendió el año anterior? Sí, estamos hablando del anticipo al impuesto sobre la renta. Exacto. Tanto para las empresas como para la persona física. Aquí cabe señalar que prácticamente todas las legislaciones en materia de impuestos sobre la renta contemplan el pago de anticipo. Lo que no tiene es la frecuencia que tienen en la República Dominicana, que para las empresas es 12 anticipos, uno mensual. Antes la legislación tenía 2 anticipos anuales y después se convirtió en 3 anticipos anuales, que rige todavía para la persona física, pero para las empresas a partir del año 2001 se le está cobrando 12 anticipos. La base para calcular estos anticipos, y me voy a concentrar en la parte de las empresas, es el impuesto liquidado el año anterior y o los ingresos declarados el año anterior, para tener una base cierta. Ahora, la frecuencia con que se pagan es un tema. Tú preguntas, si no se sabe lo que va a pasar el año corriente, ¿cómo se cobra el anticipo? Se parte de una presunción. En cada una de las operaciones que realiza una empresa cada día, está involucrado un precio que incluye el ingreso, el costo de la empresa y los gastos indirectos de las operaciones. Y la ley prevé que si se demuestra
que hay una reducción en las operaciones del periodo corriente significativa, se solicita a la Dirección General de Impuestos Internos la exención de los anticipos de manera parcial o total y de manera justificada con un estado financiero pro forma. La Dirección General de Impuestos sobre la Renta cancela, autoriza el no pago de los anticipos. Quiere decir que el cuestionamiento que se puede hacer no es técnico, sino la parte de la política fiscal que se siguió a partir del 2001 de aumentar la frecuencia de 2 a 12 anticipos. Nosotros hemos planteado que debe ser por lo menos cada 4 meses, de manera tal que cuando el contribuyente vende a crédito, el ITEVI no se le junte con el anticipo, porque son 2 impactos. Por ejemplo, ahora mismo vemos la feria de vehículos que acaban de pasar y la que van a continuar, y la venta desde el punto de vista del comprador son a crédito, porque hay un financiamiento bancario. Sin embargo, el fisco cobra el 18% del ITEVI por esa venta que son en principio al crédito, y cualquier otro negocio que venda al crédito, que puede cobrar dentro de los 30 días, pero igual puede ser a los 60 o a los 90 días. Sin embargo, teniendo que pagar el anticipo y pagar el ITEVI de la venta que vendió a crédito, el flujo financiero de la empresa le afecta de manera considerable. Y se demostró con la pandemia del COVID que el hecho de que se suspendiera el pago del anticipo no disminuía las recaudaciones, porque no se trata de una exención de impuestos, se trata de una posposición y eso, en el pago, y eso lo que haría es que el fisco se planifique mejor, porque cuando eran 2 anticipos, en los 2 meses que tenía pautada la cuota del anticipo, se proyectaban los mayores gastos de capital. Entonces eso ayuda en la planificación. Esa es la base para el cálculo y es la crítica que se formula. Mira, Francisco, el tema de la indexación de los salarios, en el 2012 el entonces presidente Danilo Medina se decidió por un pequeño paquete fiscal que involucró el 1% al valor de los vehículos y otras iniciativas, y se dejó sin efecto la indexación salarial. Pero ¿qué pasa? Que ahora poco a poco han ido ajustando los salarios mínimos y ya hay salarios mínimos que llegan a 20,000 y pico de pesos y la exención está, creo que hasta 34,000 pesos mensuales. Se juntarán los impuestos, se juntarán los salarios mínimos con el valor a indexar de 34,000 pesos mensuales. Mira, la ley 253/12, que fue uno de los grandes parches que se agregaron al sistema, trató de resolver un tema de pérdida de recaudaciones, pero no logró su objetivo. Había en esa ley un planteamiento de política fiscal que la OCDE trabajó e identifica los colaboradores de ese proceso, donde participaron varios ministerios, incluso el Banco Central participó, y destacados economistas dominicanos, pero se hizo un cálculo más aritmético que de política a futuro. Entonces se optó por suprimir algunos incentivos, aumentar algunas tasas, y se planteaba eliminar alguna figura tributaria como el impuesto a los cheques, el impuesto a los activos, y se subió el ITEVI a algunos renglones que no pagaban, y se puso una escala que iba del 8 al 16%, con la promesa de que todos los ITEVI generales del 18 se encontrarían con los nuevos rubros al 16%. Pero la condición era que la presión tributaria creciera en 3.25%. Y la presión tributaria, en lugar de crecer, lo que hizo fue reducirse.
Entonces, todos esos postulados, enunciados que tenía la ley, se convirtieron en inaplicables, en letra muerta. Y a partir de ahí, por una ley anual, que es la ley de presupuesto, siempre se le está agregando un artículo para dejar sin aplicación el ajuste por inflación a los salarios, bajo el argumento de que hay muchos asalariados y si se le quita, si se le sigue haciendo el ajuste a la exención contributiva, no pagarán, pero pierden de vista lo que así piensan, que los asalariados no tienen deducción de gasto y que están tributando en la parte media y alta sobre una base mayor que cualquier otro segmento de contribuyentes. Si nosotros analizamos el impacto de lo que es la carga tributaria de los salarios, en muchos casos supera el 40% anual, que ningún otro sector de la economía dominicana tiene un impacto tan grande en la tributación, cuando el promedio global es de un 13, un 14%, donde están todas las empresas y están todos los contribuyentes en general. Mira, ¿qué habría que pensar o qué hay que pensar ahora mismo? El Fondo Monetario Internacional, en lo que va del 2023, habla de una reforma eléctrica porque tiene un peso muy pronunciado en el uso de recursos fiscales, unos 100.000 millones de pesos en subsidios, más los subsidios a los combustibles, al gas propano y a todos los subsidios que andan por ahí rodando. Se habla de una reforma fiscal, otros hablan de un pacto fiscal, pero ¿qué hay que grabar aquí en República Dominicana para que el Estado busque los recursos que necesita para atender esa expansión del Estado con el gasto en subsidio, pero con un bajo gasto en inversión, que era lo que le gustaba a Joaquín Balaguer siendo presidente, que le gustaba una inversión alta? Ahora tenemos 88% de gasto corriente, 12% de gasto de inversión, pero con el 12% muy lento en la inversión y más atento a los subsidios por las razones políticas. ¿Qué vamos a grabar en el país? Mira, en la tributación hay siempre una pugna entre lo que debe ser la parte técnica del sistema tributario y la parte política. Lo que es técnicamente recomendable no siempre es conveniente políticamente, y los políticos van por lo que más les conviene. El Estado tiene un nivel de asistencialismo y de subsidio que realmente se excede y también excede lo razonable y también crea una actitud de no trabajo. Yo pienso que la asistencia a los sectores carenciados debe ser una prioridad del Estado, pero por tiempo limitado. No es posible que tengamos una militancia creciente de ayuda, porque llegará un momento que vamos a vivir como en la época del situado, que estamos esperando que lleguen los recursos para gastarlos y nos olvidamos de trabajar para producir. Y esto no es bueno para la sociedad. Incluso cuando no hay trabajo productivo, hay una actitud más proclive al que no tiene nada que hacer, a la parte delictiva. El deporte debe ser un apoyo primordial también, y creo más en política pública que en esa asistencia, que al fin y al cabo lo que buscan es una gratitud por la dependencia que se tiene, pero no necesariamente esto contribuye técnicamente a una mayor producción. Entonces tú preguntas qué vamos a grabar. Lo que tenemos que pensar no es en qué vamos a grabar, sino cómo vamos a extender la base de lo que estamos grabando y cómo vamos a simplificar el sistema. Sí, porque si la base no se extiende no hay resultado. Exactamente. Entonces son dos corrientes filosóficas, las que plantean que haya alta tasa para una base reducida, una base erosionada por las exenciones y exoneraciones, y lo que planteamos que haya una ampliación de la base y una reducción de la tasa. Entonces lo que va a determinar el incremento en las recaudaciones
será una mayor actividad económica que se realiza porque los costos fiscales no son tan onerosos y le permiten desarrollar la actividad empresarial y la actividad de emprendimiento a todo aquel que quiere instalar una empresa, y que el Estado se sacuda un poco de esas ayudas fijas que tiene, que se hacen interminables, y además, como decía hace un momentito, hacen que la persona no se desarrolle, no haga esfuerzo, no haga sacrificio por formarse, sino que se dedique a otras actividades y trate de vivir como del situado con las ayudas estatales. Y eso debe cesar también. Mira, Francisco, te agradezco mucho que hayas recordado el dato del déficit de los 400 millones de pesos en el gobierno de Antonio Guzmán, cuando de 1.000 millones, tú decías, se recaudaron 600. Durante pero ahora, 4 años. Durante 4 años. Pero ahora estamos tomando miles de millones de dólares prestados anualmente para financiar el presupuesto nacional y hasta para pagar intereses de la deuda. ¿No te preocupa ese escenario creciente de tomar miles de millones de dólares prestados cada año, cuando debería buscarse una salida a ese problema que le evite una iatrogenia económica al país, de que la medicina sea peor que la enfermedad? A mí no me está preocupando, a mi bisnieto ya le está preocupando. Los bisnietos deben ir pensando en ese tema, ¿sí? Sí, porque realmente no era imaginable que un Estado se maneje solo con financiamiento por falta de recaudaciones y manteniendo un gasto corriente, de manera que no es que sea tan elevado, porque las necesidades públicas están ahí. Lo que pasa es que hay que armonizar la política de ingresos tributarios con la de gastos públicos, y eso es justamente el pacto fiscal, y es fiscal porque trata de limitar el endeudamiento, de establecer reglas para la calidad y la transparencia en el gasto público, que si una obra vale 10, no se paguen 15, que es uno de los temas que todavía es tarea pendiente en la República Dominicana, y que los sectores que tienen mayor capacidad contributiva, al ampliar la base imponible, aporten más al fisco. Entonces, cada contribuyente individual pagaría menos, pero la sociedad en su conjunto pagaría más. Pero hay que exigir responsabilidad de equilibrio presupuestal, porque el presupuesto es precisamente eso, determinar los ingresos que aporta el trabajo productivo del país, tanto las empresas como las personas, y ajustar los gastos a esos niveles. Pero aquí se ha querido hacer una lista de gastos y buscar el financiamiento por falta de ingresos tributarios vía el endeudamiento, y yo creo que eso no es responsable para las presentes generaciones, como hemos estado gastando y mandándole la obligación de pago a las futuras generaciones. Cuando es para invertir en obras de infraestructura, el financiamiento tiene razón de ser, porque le estamos mandando la obra y la deuda al futuro. Pero cuando es para gasto corriente y para financiar subsidios, estamos actuando con poca responsabilidad social y nacional, cuando estamos consumiendo hoy y gastando hoy lo que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos. Recuérdate que la intervención de las aduanas en la República Dominicana se originó por un préstamo de 9 millones de dólares. Y mira por dónde vamos hoy día. Y yo creo que eso es tiempo de que la colectividad haga conciencia y que el pacto fiscal se exija como un mandato legal que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y que se exija su cumplimiento, porque a nadie conviene ese nivel de endeudamiento. Yo te invito a que cuando tú lo puedas programar en tu muy ocupada agenda, retorne aquí hablando la verdad, para que sigamos abordando los temas de la tributación. Yo siento orgullo por estos 50 años que tú tienes, Francisco Canahuate,
en la tributación, muchas experiencias vividas, aprendizajes, pero además tú eres un aportador de soluciones para que los nietos y los bisnietos no tengan ese gran problema en el futuro de pagar lo que se está haciendo en las últimas décadas en la República Dominicana. Yo quiero invitarte cada vez que puedas venir aquí, y este programa está abierto, y ojalá que pronto vuelva para que sigamos hablando, porque yo voy a despedir el programa diciendo que percibo, y lo he dicho tanto aquí como en coloquio y en primicias, que los candidatos presidenciales como que le tienen miedo al tema tributario para el periodo 2024-2028. Hablan muy poco de eso, hablan de apagones, hablan de muchísimas cosas, pero no quieren hablar de un terreno tan fuerte como es el terreno impositivo. Muchas gracias, Francisco, y a los amigos que mañana nuevamente estará en el aire Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial.